Bueno, imagino que me escucháis. Habíamos prometido mitad más uno. Se acaba de cumplir ahora. Hemos dado los 5 minutos de cortesía, con lo cual, si os parece bien, empezamos y, bueno, esperamos que se vaya incorporando la gente. Como la materia es suficientemente interesante, creo yo, por el número de personas que se han inscrito, pues si... Bueno, conforme se vayan suscitando dudas, podemos a través del chat ir comentándolas. Bienvenidos a todos. Veo que hay mucha gente que ya me conocéis. Agradezco la asistencia de todos, los que me conocéis y los que no. Para los que no me conozcáis, soy José Climent, director de cumplimiento normativo de la consultora Forlop, consultora bueno, que sabéis que se encarga pues, de diferentes materias, todas del ámbito normativo y cumplimiento de empresas. Como no se trata de hacer un webinar de marketing, pues os dejo que podáis, los que no nos conocéis, investigar en nuestra página web, que está todo perfecto y detallado, pero yo, como soy del equipo técnico y no del comercial, pues bueno, me voy a dedicar a lo que teóricamente sé, que es a deciros, bueno, el fundamento de este webinar. Bueno, desde Forlop tenemos previsto, y así se ha puesto en práctica desde hace años, la realización de una serie de webinars con material suficientemente interesante para que todos nuestros clientes, amigos, simpatizantes tengan posibilidad de conocer aspectos nuevos de las obligaciones para con empresas y organizaciones. Lo cierto es que este webinar que vamos a dar hoy ha cambiado un poco el programa que teníamos previsto. Hoy en día lo cierto es que hacer programas para materias novedosas pues tiene su intríngulis, porque todos sabemos la gran cantidad de normas, la actividad legislativa tan grande que desde nuestro órgano legislativo, desde el Congreso, se está produciendo en los últimos tiempos. Lo cierto es que yo, en mi condición de abogado y jurista, pues llevo casi 33 años en la profesión, y lo cierto es que hemos cambiado, y muchos me lo habéis oído, de tener códigos comprados en la librería que te duraban un montón de años, a tirarlos todos a la basura, no comprar libros ni publicaciones y, bueno, pues utilizar lo que todos utilizamos, Internet, para ponerte al día. Hoy, antes entrabas en los despachos jurídicos y veías muchos libros de jurisprudencia, etcétera, y hoy ves muchas pantallas, muchos ordenadores, etcétera. Bueno, la realidad es que modificamos nuestro plan por tratar de alguna materia que fuera de máxima actualidad, con la dificultad que ello conlleva, y nos planteábamos pues si hablar del plan LGTBI, de la ley trans recientemente aprobado, si hablar de la garantía integral de la libertad sexual, si el protocolo de discriminación de la ley 1522 de julio, o si bien hablar del canal de denuncias, mal llamado, porque la ley en sí ya sabéis que es reguladora de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, casi nada. Y bueno, al final tiramos una moneda al aire y salió a hablar del canal de denuncias. Bueno, la verdad es que no, lo decidimos porque si bien es una materia no desconocida, el canal de denuncias no se acaba de inventar, aunque la ley sea de 20 de febrero, no se acaba de inventar. Es una herramienta que en muchas empresas ya se maneja, si bien porque algunas empresas o muchas tienen un programa de compliance, o bien porque determinadas normativas lo exigen. Todos sabemos en los últimos años que la implantación de protocolos de acoso sexual y en razón del sexo, planes de igualdad, prevención de blanqueo de capitales o el propio compliance, pues obliga a tener unos canales de información interna donde podamos analizar pues posibles quejas, denuncias, etcétera. Pero bueno, atendiendo a una directiva de la Unión Europea del año 2019 y fuera de los plazos que concedió, pues la mayoría de los Estados miembros se han puesto manos a la obra, y en el caso de España, sabéis que se publicó el 20 de febrero, bueno, se aprobó el 20 de febrero la Ley 2 del 2023, que todos conocemos como la Ley del Canal de Denuncias,
pero la realidad es que el título ya lo dice, es Ley de Protección del Informante. Yo, bueno, he tenido curiosidad, como en otras leyes no tenía, de leer algo que solemos pasar por alto. Normalmente vamos directamente al articulado, analizamos el contenido del articulado y de ahí sacamos nuestras conclusiones. Pero por una vez me he detenido a leer el preámbulo de la norma. Es como leer el índice o el prólogo de un libro. Y me ha llamado mucho la atención que en la primera frase que dice del preámbulo habla de colaboración ciudadana. La colaboración ciudadana resulta indispensable para la eficacia del derecho. Y un poquito más adelante dice que resulta importante asentar en la sociedad la conciencia de que debe perseguirse a quienes quebrantan la ley. Y luego de hacer esta manifestación, esta declaración de principios, ya dice que la principal finalidad de esta ley es proteger a los ciudadanos que informan sobre vulneraciones del ordenamiento jurídico en el marco de una relación profesional. Es decir, ¿qué pretende esta ley? Pues pretende regular de alguna forma inicialmente la protección a través de una serie de canales y a través de una serie de prescripciones que en muchas ocasiones yo creo que son más un brindis al sol que realidades legislativas, porque decir que se debe proteger a los informantes pues está muy bonito, pero no acabo de ver en la norma puntos especialmente importantes que lleven a cabo esa protección pretendida. En cualquier caso, hablar de una ley que salió en febrero a un mes un poco más de un mes de su entrada en vigor, que fue el 13 de marzo, pues es un poco pretencioso, porque ya sabemos lo que está pasando con todas las leyes, que tan pronto se publican, a los 2-3 meses se cuestiona el contenido de la misma, en algunos casos se tiene que modificar, etcétera. Pero bueno, lo único que podemos ambicionar es por lo menos, y es lo que vamos a pretender, arrojar un poco de claridad sobre los puntos concretos, más allá de criticarlos o de ver pues, los defectos que pueden haber. Ya digo que es muy temprano para ver el alcance de la ley y ver si es efectiva o no es efectiva. Lo bien cierto es que ese canal de denuncias, que es una de las herramientas que recoge la ley, que se va a utilizar de herramienta, si bien con anterioridad la obligación venía determinada por determinados cuerpos legales, ahora ya sí que entramos en una fase de obligación pura y dura para prácticamente todas las entidades. Como os decía, todo viene de un marco normativo establecido por la Unión Europea. Voy a ir pasando pantallas y así, además de oírme a mí, os podréis ir viendo. A ver. Que me aclare yo dónde tengo. Vale, más que el índice, aquí os explicaba que, bueno, la publicación de la ley viene dada por una obligación impuesta por la Unión Europea. No sabemos si no hubiera habido esta directiva europea, si en España se hubiera reaccionado, el legislador hubiera reaccionado de la misma forma o no. Pero en cualquier caso, la evidencia es que la ley existe, que se aprobó en febrero y que, bueno, pues recoge. La ley, ya digo, no es una ley de canal de denuncias propiamente, pero sí que recoge los requisitos. Al final, en la ley lo que se habla es de sistema de información. Cuando habla del sistema de información, a mí me gustaría hacer una matización, y es que recoge tanto un sistema de información interno, que es el que tienen que llevar las propias entidades, ya sea públicas o privadas, y un sistema de información externo, que es un organismo que la ley manda que se tiene que crear, al estilo pues, de la Agencia Española de Protección de Datos o cualquier otra, que será un organismo regulador de ese canal externo de información. En lo que a nosotros respecta, que es el objeto de este webinar, debemos hablar o queremos hablar, ya es bastante pretencioso, como os decía, del sistema interno.
y vamos a dar pues un poco las líneas maestras de lo que recoge la ley. Insisto, sin querer poner ni quitar nada, simplemente tratando de ser lo más objetivos posible y entrar en los puntos concretos que marca la ley. Todo ello sin perjuicio de más adelante hacer un webinar práctico sobre cómo implantar ese sistema de información en cada una de las organizaciones. En cualquier caso, la idea del sistema interno del sistema interno de información es crear herramientas que protejan a los informantes y que esas informaciones que se vayan recibiendo sirvan para, como dice la ley, y me gustaría comentarlo porque me llama la atención, es lo que os decía, perseguir a quienes quebrantan la ley. Entonces, bueno, se está creando un marco de confianza entre todos aquellos que puedan conocer de la existencia de algún ilícito, y ya veremos ahora más adelante que no es cualquier ilícito, sino unos muy concretos, para que sin ningún tapujo pueda ponerlo en conocimiento de la organización o bien por el sistema externo de la administración. La parte más importante que todos preguntáis y que todos nos cuestionamos es, vale, es una norma de obligatorio cumplimiento, pero ¿cuándo me toca a mí cumplirlo? ¿Cuándo es el último día que yo tengo para ponerlo en práctica? Y ahí se empieza por distinguir empresas de más de 249 trabajadores, es decir, a partir de 250, y entidades y administraciones y organismos. Este tipo de organizaciones o administraciones tendrán 3 meses a partir del cumplimiento de la ley, es decir, que todos van a tener hasta el 13 de junio para tener implantado este canal de denuncias y estos protocolos que ahora os comentaré, que son añadidos al sistema de información. Como os decía, será el 13 de junio y luego el resto de organismos menores de 250 trabajadores o entidades de ayuntamientos, corporaciones locales de menos de 10.000 habitantes tendrán hasta el 1 de diciembre para ponerlo en práctica. Dicho esto, es importante concretar cuál es el ámbito de la norma. Es decir, la norma no es un cajón desastre donde todo cabe. Hace poco hablaba con un colaborador y con un cliente y me decía, oye, José, si yo pongo un canal de denuncias abierto a que acceda cualquiera, pues resulta que aquí, cada vez que haga un trabajo mal hecho o que no estén contentos, me van a saturar aquí. No, o sea, la norma concreta muy bien cuáles son las materias el ámbito material que debemos tratar y en concreto especifica de forma muy nítida que se deberán tratar infracciones de derecho de la Unión Europea, acciones y omisiones constituyentes de infracción penal o administrativa, dentro de administrativa hace la salvedad de grave o muy grave, o vulneraciones del derecho laboral. Es decir, la materia está bastante perfilada y, bueno, independientemente, eso no quiere decir, y eso lo añado yo, que cuando alguien cree un canal para recoger denuncias, pues pueda ampliarlo a quejas o que pueda utilizarlo también como fórmula para recoger sugerencias de clientes, de trabajadores, etcétera. Pero en concreto, la materia que la ley obliga a tener perfectamente clara y recogida en nuestro sistema de información interno es, como os decía, infracciones de derecho de la Unión Europea, acciones y omisiones constituyentes de infracción penal o administrativa grave o muy grave y vulneraciones del derecho laboral. Y en base a esto, también la ley perfila y dice quiénes pueden utilizar este canal de denuncias. Insisto, obligación recogida por la norma. Todos los que salgan de este ámbito, pues perfectamente podríamos rechazar la presentación de una queja o tal si no cumpliera con estos requisitos. Y habla que sujetos obligados a cumplir serán empresas de 50 o más trabajadores
administraciones y entidades del sector público, ya he hecho referencia cuando decía los plazos, pero bueno, lo repito para mayor claridad, empresas de cualquier tamaño que operen en el mercado financiero, empresas con un volumen de negocio anual igual o superior a 10 millones de euros, partidos políticos, sindicatos, patronales, fundaciones y, en general, como os decía, con los plazos que recogíamos anteriormente. Más de 250 trabajadores o más de administraciones hasta el 13 de junio y el resto de organizaciones y empresas hasta el 1 de diciembre. Dentro de ese ámbito de protección del informante, ¿qué personas, a qué personas abarca esa protección? ¿Abarca cualquier persona que presente una denuncia o una queja? Bueno, abarca a lo que la ley marca y detalla que son empleados públicos, trabajadores por cuenta ajena, personas que trabajen para o bajo supervisión y dirección, contratistas, subcontratistas, proveedores autónomos, quienes hayan finalizado su relación profesional con entidades privadas o públicas, quienes participen en proceso de selección, voluntarios, becarios, en formación, etcétera, y quienes en el marco de la organización presten asistencia a los informantes, personas del entorno del informante que pudieran sufrir represalias, accionistas, personas del órgano de administración de una empresa o personas jurídicas. Realmente son todos aquellos que tengan una relación laboral o profesional con la empresa. No sirve que se quiera cubrir o proteger cualquier persona que haga cualquier denuncia, sino esta es muy en concreto. Es cierto que no debemos olvidar que hay otras normas que recogen también la obligación de tener canales de denuncia y de proteger y que, bueno, que pueden estar, insisto, bajo el paraguas de otras regulaciones legales. Hay algo muy importante y es que dentro de lo que es el sistema de información, la ley habla de varias herramientas. Como he dicho, habla de un canal de denuncias, pero también establece obligaciones de crear procedimientos y protocolos tendentes a ese fin de proteger al informante y crea una figura jurídica nueva que es el responsable del sistema de información. Ha de haber una persona que sea, como bien dice la palabra, el que tutele, el que gestione, el que lleve adelante y cumpla con todo lo que la ley marca. Responsable del sistema de información, ¿quién puede ser? Bueno, en función de la magnitud de la empresa, como en otras normas, pues la ley lo que permite es acudir a sistemas internos, ya sea unipersonales o colegiados, que hagan la labor de responsable del sistema de información, o también se puede recurrir a empresas, organismos, personas externas a la organización, pero en cualquier caso, cualquiera, sea interno o sea externo, que desempeñe esa figura de responsable, tendrá que tener la formación y capacitación adecuada para poderlo llevar. Si alguien piensa que simplemente con nombrar a alguien de la organización pues se va a pasar, va a cumplir con la ley, pues bueno, mientras no tenga una revisión o una inspección o no haya un problema grave, pues no pasará nada, pero en el momento en que alguien pida detalle de cómo está estructurado y se vea que ese responsable no es una persona capacitada o adecuada, pues bueno, se pueden tener problemas. Muchos de vosotros conocéis lo que es el compliance o la prevención, ya sea de delitos, ya sea de la prevención de riesgos laborales. Sabéis que hemos cambiado desde hace unos años hasta aquí de normas que simplemente recogían obligaciones a sistemas preventivos. Ahora mismo lo que se pretende es que las empresas implanten en cualquiera de sus ámbitos obligatorios procedimientos que se anticipen a la ocurrencia de cualquier incidente que se prevea. Entonces, dentro de esta norma estamos en la misma, digamos, en la misma obligación de intentar tener responsables del sistema y un sistema y unos procedimientos, que con esa información que recojan puedan evitar la ocurrencia de cualquier daño mayor.
entrando ya más en concreto en esa herramienta que decía que es una de los pilares fundamentales de la norma, que es el canal de denuncias, bueno, sí que la norma establece unas tipologías de los canales de denuncias, no obliga a que se cumplan todas las tipologías, pero sí que dice una serie de circunstancias que se pueden dar. Podemos tener canales de denuncias puramente digitales, que sean a través de una página web con un enlace que te vaya reconduciendo, que vaya recogiendo información, que vaya reportando también al denunciante pues cierta información que la ley, ya veremos más adelante, que considera obligatoria. Tendremos también canales que sean telefónicos, es decir, con una llamada de teléfono con las debidas garantías podrá el informante pues manifestar determinadas circunstancias o presentar su denuncia. Puede pedirse una reunión que en un plazo máximo de 7 días tendremos que conceder a ese informante, bien por correo electrónico o bien también en papel, las típicas denuncias que se suelen poner a disposición de los empleados, de los proveedores, para que la rellenen y la depositen en la empresa. ¿Cuáles son los puntos claves de esta ley de protección al informante? Bueno, es necesario que hayan canales para recibir denuncias, que estén establecidos de forma que garanticen la confidencialidad del informante, incluso su anonimato. Esto es algo que es, en cierto modo, difícil de asimilar, porque dices, bueno, si es anónima la persona que hace la denuncia y faltan datos, ¿yo a quién me voy a dirigir para poder? Pues bueno, la ley regula un sistema y recoge pues toda la tradición anglosajona de permitir que esas denuncias puedan ser anónimas. Al final, si la denuncia está bien formulada, el canal está bien creado, recogeremos los datos necesarios y, bueno, salvo que por exigencia legal algún organismo o juzgado pida más datos, pues ese anonimato en el seno de la empresa o de la organización se tiene que mantener, bueno, salvo que queramos ser frutos, bueno, pues de sanciones que pueden llegar a ser de índole penal. Debe ese canal emitir un acuse de recibo, o sea, no vale que digamos, vale, gracias, ya me encargaré yo del tema, no. Hay que emitir un acuse de recibo a la persona que ha hecho la información y luego, como decía, tiene que haber una persona que se haga responsable, que en un primer momento será el responsable, pero evidentemente, dependiendo de la denuncia, dependiendo de la magnitud de la empresa, etcétera, puede haber un departamento concreto que sea el competente por capacitación y por materia para tratar cada una de las denuncias. Y evidentemente hay un plazo de respuesta, es decir, tendremos que dar una respuesta ya sea mediante el archivo porque no sea competencia o no se hayan visto indicios de ilegalidad o simplemente porque ya hayamos resuelto ese incidente. Y evidentemente se requiere que sea transparente, que sea clara y fácilmente accesible. No podemos establecer un canal informativo que cuando alguien entre a los 2 minutos esté ya harto de no poder elaborar o de presentar su denuncia. La parte clave que os decía de la ley es las medidas de protección, con lo cual dentro de esos procedimientos que vendrán acompañados del canal de denuncia tenemos que dejar muy claro el compromiso de la organización en cumplir con cada uno de los preceptos que recoge la norma, entre ellos el principal, que es la confidencialidad, incluso el anonimato, y el cumplimiento de las normas que recogemos. ¿Cuál es el procedimiento habitual que debemos seguir en un canal de denuncias? Bueno, insisto que muchos de vosotros, he visto la lista de asistentes, casi todos, de una forma u otra, tenéis normas que os obligan a tener procedimientos instructores. El protocolo de acoso, sabéis que es obligatorio para todas las empresas y dentro de ese protocolo, por poner un ejemplo, hay otras normas, como os decía, hay una necesidad y una obligación de tener un canal de denuncias que permita la recepción y la instrucción, pues la ley que estamos viendo del canal de denuncias
no es diferente. Es decir, frente a una recepción de la denuncia tendremos que recogerla, tratarla, analizarla, tendremos que desplegar una labor de investigación. Con los datos que nos dan podremos instruir un procedimiento donde, pues, a través de testigos, a través de documentos escritos u otras evidencias, podamos tener conocimiento extenso de lo que ha sucedido. Con toda esa labor instructora tendremos que elaborar un informe de conclusiones que, como decía antes, podrá ser de archivo directo por no ser o bien la materia que se recoge dentro de la norma o simplemente porque no hayamos visto indicios de ilegalidad, y con ello se emitirá, si vemos que es susceptible de ello, una propuesta de sanción o un archivo del expediente. En cualquier caso, tiene que haber un registro perfectamente definido, porque así lo marca la norma, donde recojamos, independientemente de cómo haya concluido, si bien con sanción o archivo, donde recojamos cada una de esas incidencias o denuncias que hayamos recibido y que deberemos tener a disposición de la organización del organismo regulador que se crea al efecto. Es importante, y es lo que siempre nos motiva. Ya os decía que yo creo que la gran demanda que están teniendo todos los webinars informativos sobre el canal de denuncias no deja de ser fruto de esa obligación legal que ya todos sabemos que existe. Si tenemos obligación de tenerlo, o lo tengo o me sancionarán, pues tengo que ponerlo en práctica. Bueno, pues los plazos son importantes. 7 días para la reunión presencial que comentaba anteriormente. Si alguien, en lugar de presentar una denuncia por cualquiera de los canales que se le facilita, quiere hacerlo verbalmente y presencialmente, pues tendremos 7 días para recibirlo y para escucharlo. A partir de que recibamos la comunicación, ya sea verbal, ya sea escrita, ya sea por el canal que hayamos establecido, tendremos que enviar un acuse de recibo en ese mismo plazo de 7 días, donde el informante le quede claro que lo hemos recibido y que lo vamos a tramitar. Y luego, dentro de ese procedimiento que os decía de instrucción a través de recogida de datos, de análisis, de recepción de testificales, etcétera, tendremos 3 meses a partir de esos 7 días para resolver el expediente. Caso de especial complejidad, pues bueno, se podrá ampliar a otro plazo de 3 meses, pero en cualquier caso nunca deberá rebasar los 6 meses de plazo. Ni que decir tiene que estamos sujetos de forma imperiosa a cualquier norma que ya exista, y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales no es extraña. Desde el momento en que tengamos un canal de denuncias, vamos a ostentar la condición de responsables del tratamiento y deberemos tener todas las prescripciones que la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales recoge para cualquier situación parecida. Periodo de vigencia de los datos, los que marca la ley, etcétera. Posibilidad de externalización del canal de denuncias. Bueno, es importante, como decía antes, que el canal de denuncias no sea solo una ficción, no se cree para el cumplimiento de una obligación y se deje archivado o no se le dote de los medios necesarios para que sea efectivo. Si creamos un canal de denuncias pero no tenemos los medios necesarios para que se lleven a término, o las personas con competencia y formación suficiente, pues podremos incurrir en la misma ilegalidad que supondría no tenerlo. ¿Qué pasa? Pues que hay muchas empresas que a lo mejor no tienen los medios internos necesarios para cumplir al 100% o para cumplir mínimamente con la norma. Con lo cual, la ley expresamente autoriza y permite que ese canal de denuncias, su gestión, pueda ser externa, pueda encargarse a una organización o persona que nos dé las garantías necesarias para llevarlo adelante. Evidentemente, bueno, habrán
sus cosas buenas y sus cosas malas, como pasa en todo. Pero bueno, lo que sí que nos garantizará tener un canal de denuncias externo es, en primer lugar, en un porcentaje más elevado la imparcialidad, porque evidentemente es la empresa la que va a contratar con ese organismo externo o esa persona externa para que lo lleve, pero bueno, en cualquier caso, siempre es sacar de la empresa esa conflictividad, esa complejidad. El denunciante puede ver que tiene un mayor grado de objetividad si se lo cuenta a una tercera persona especialista que si va directamente alguien de la organización con la posibilidad de que haya ahí pues un conflicto de intereses con esa persona. No obstante, insisto, la ley permite a la organización que lo ponga en práctica el sistema interno de información a que elija, ya que se moje y diga, no, yo creo que con esto es suficiente, no tengo por qué recurrir a una persona externa, a una empresa externa que me lo lleve, formo a mi equipo de administración, de recursos humanos, una persona concreto, o bien si ya tiene un compliance officer o un organismo de compliance interno, pues bueno, pues perfectamente puede derivar en él esta gestión. Aquí me gustaría hacer alguna salvedad porque es un tema también de total actualidad, y es que si bien la ley recoge la necesidad de que el canal de denuncias agrupe cualquier otro canal de cualquier otra materia, sí que se está dando el caso, y la ley tampoco expresamente lo prohíbe, que en algunas materias, y hablo expresamente de protocolo de acoso sexual y en razón del sexo, los sindicatos mayoritarios y las comisiones negociadoras están más por la labor de que las denuncias en protocolo de acoso sexual y en razón del sexo se lleven de forma independiente de cualquier otro tipo de incidencia, infracción o denuncia por otras materias. Y se fundamenta dicha voluntad o dicha exigencia en el hecho de que es una materia muy sensible y que además, bueno, puede ser más especializado que lo lleve una comisión de seguimiento del plan de igualdad o del protocolo de acoso que un órgano de compliance completo. Pero no obstante, insisto, dentro de las materias, como decía al principio, que están dentro de la presente ley, existe todas aquellas que supongan una infracción penal. Y infracción penal están pues todas lo que sean delitos contra la seguridad de los trabajadores, delitos de acoso, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dejo ahí como una reflexión que imagino, como os decía antes, la ley es muy nueva, que se irá puliendo, que nuestros tribunales irán interpretando la ley y que todos iremos aprendiendo conforme vayamos implantándolo. Como os decía antes, la norma recoge un sistema interno de información, pero también recoge un sistema externo de información que debe llevar a cabo la autoridad independiente. Simplemente y sin ser el objeto de lo que queríamos tratar aquí, pues yo creo que es importante que todo el mundo sepa que cualquier informador, además de poder presentar internamente una denuncia, puede también dirigirse a un organismo externo o a los dos a la vez, por cualquier circunstancia, porque crea que es más conveniente, porque se vea más protegido si en lugar de presentarlo en la empresa lo presenta en un organismo externo, pero en cualquier caso, solo lo dejo dicho, la ley lo establece, va a haber un sistema interno que es obligatorio y un sistema externo que será llevado cuando se cree la Autoridad Independiente de Protección al Informante. Y bueno, luego, dentro de la ley se recogen una serie de sanciones en función de las circunstancias que se den, se recogen un sistema también de prescripción de las materias que se pueden tratar y bueno, todo lo que suele recogerse en las normas. Hay un periodo transitorio, ya os he comentado 3 meses para implantarlo en empresas de más de 250 administraciones y hasta el 1 de diciembre en las empresas más pequeñas de menos de 250 y corporaciones de menos de 10.000 habitantes. En cualquier caso, bueno, hay algunas salvedades, hay algunas dudas y planteamientos que los que nos movemos dentro del ámbito jurídico nos llama la atención
y es que, bueno, como no podía ser de otra forma, lo dispuesto en esta ley choca frontalmente con algunas otras leyes. Estamos hablando de un sistema de información interno que normalmente puede llevar consigo denuncias de hechos cometidos por la propia organización, y a la organización en esta ley se le exige, en función de la gravedad de lo denunciado, se llegue a poner en conocimiento del organismo que se crea al efecto o incluso de los juzgados y tribunales de justicia. Bueno, en algunas ocasiones hemos comentado y se ha visto en otros foros que el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al investigado, antes llamado imputado, a no manifestarse culpable y a no autodenunciarse, con lo cual, bueno, yo estoy seguro que ahí habrá algún tipo de debate y se generará algún conflicto que, bueno, que ya veremos por dónde resulta, pero en cualquier caso tenemos que tener en cuenta el rango que la Constitución establece a nuestras leyes. Y bueno, y en función de eso, pues los tribunales tendrán que dilucidar las situaciones que se vayan produciendo. Yo, por mi parte, creo que ya os he dado bastante información. Creo que os habré aburrido bastante, pero claro, las leyes son así, no ponen dibujitos, ni cuadrículas, ni sale ahí ningún héroe. Yo creo que los héroes somos los que tenemos que cumplir con cada una de las que están saliendo y que, bueno, que al final hay una cantidad de leyes, dicen que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero llega un momento que los que más inseguros estamos de las normas son los que teóricamente conocemos de ellas. Pero bueno, en cualquier caso, si os parece, vamos a ir contestando algunas de las preguntas que nos vais haciendo. A ver. Por aquí me hacen una pregunta que habla de la adopción de medidas legales. Bueno, cuando se produzca una denuncia, la empresa va a tener todos los cauces a su disposición para aplicar las normas. Esta norma lo que regula es un sistema interno de información, pero en cualquier caso podemos acudir a cualquier regulación legal, ya sea Estatuto de los Trabajadores, ya sea, bueno, pues si tenemos un reglamento interno, códigos éticos, etcétera, que recogen procedimientos sancionadores para aplicarlos debidamente. El órgano que designemos, lo suyo es que elabore un informe, que proponga medidas, pero no va a ser el propio órgano el que tenga competencia para imponer sanciones, sino será la propia empresa con cualquier otro de los ámbitos. Y serán los tribunales los que, llegado el caso, frente a esa sanción, pues la persona a la que se le imponga la sanción podrá recurrirla, podrá presentar la oportuna demanda y ahí se dilucidará si tiene razón la empresa o el organismo o bien tiene razón el propio sancionado. Voy a ver si puedo yo ver el chat y ver. Bueno, en principio, acerca de los datos personales, las denuncias, dependerá de la materia que traten, reunirán más contenido o menos contenido. La ley no especifica que cuando se presente una denuncia, el informante tenga que recoger todos los datos de la persona que está cometiendo la infracción. Lo que pasa es que, lógicamente, si por el motivo o la materia que se trata el órgano instructor no tiene suficiente información, pues podrá archivarla por falta de información. Para el caso de que esa denuncia sea anónima, va a ser difícil que podamos contactar con esa persona, salvo que se dicte algún informe, el informante acceda a él y siga facilitando información para que no se archive.
pero en el caso de que sea un ilícito penal y tengamos que ponerlo en manos de los tribunales, el propio tribunal, el juzgado de instrucción correspondiente, puede pedir que se facilite más información, con lo cual tendremos que requerir, si la denuncia no es anónima, sino que simplemente le estamos aplicando un grado de confidencialidad suficiente, pues tendremos que ir pidiendo datos para poder instruir el expediente. De otra manera, pues si no sabemos quién es el que ha cometido el ilícito, en muchas ocasiones quedará sin respuesta la denuncia. A ver, preguntas y respuestas. A ver. Bueno, respecto de para quiénes es obligatorio, la ley es muy clara. Incluye dentro de las personas obligadas organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, partidos políticos, sindicatos. O sea, las fundaciones no quedan exentas de ninguna norma, no solo aquí en esta ley, sino que cuando hablamos de otros cumplimientos normativos, siempre se baraja la misma posibilidad. Oye, yo soy una fundación sin ánimo de lucro, tengo necesidad tienes necesidad de cumplir con la ley. Y en este caso, pues si hablamos de blanqueo de capitales, si hablamos de igualdad de oportunidades, si hablamos de cualquier norma, las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro no están exentas. Todo lo contrario, en algunos casos se les exige una diligencia mayor que a cualquier tipo de organización. Por ejemplo, las fundaciones tienen ya de por sí, por el mero hecho de la forma jurídica, tienen necesidad de implantar la ley de blanqueo de capitales, etcétera. Bueno, el tema, hay una pregunta aquí que dice, ¿tengo que tener un canal de denuncias por cada cumplimiento o puede tener uno para todos? No es que se pueda tener uno para todos, sino que la propia ley especifica que en el momento de crear el canal de denuncias se debe integrar todos los sistemas de denuncias de la empresa en este canal que creemos. Solo yo hago la salvedad de la posibilidad remota, creo yo, pero que de momento se está aplicando y que nuestros tribunales ya lo aplicarán o conforme vayamos interpretando la ley se irá cambiando el criterio de, como decía en la exposición, protocolo de acoso sexual y en razón del sexo, que hasta ahora y como se cree que es más práctico o más necesario por la materia que trata tener un canal propio para el acoso sexual y en razón del sexo, seguimos teniendo cierta resistencia o negación a que se incluya dentro del canal de denuncias esa rama. No obstante, yo, si tengo que dar un consejo, yo soy partidario de integrarlo todo y, no obstante, dar posibilidad, porque la ley así lo dice. La ley dice expresamente que al informante hay que facilitarle que pueda presentar su denuncia, su incidencia, etcétera. Y hay que facilitárselo haciendo un canal de denuncia suficientemente transparente y ágil para que sea fluido el procedimiento. Entonces, al final lo que la ley dice, como en otras, es que la empresa tiene que ser proactiva y tiene que diseñar algo que sea efectivo, transparente y ágil. Con lo cual, yo el consejo que daría es, tener un canal de denuncia si lo queremos hacer digital, porque tenemos una página web con un enlace, pues hacerlo digital, pero facilitar también que se pudiera presentar una denuncia escrita. Evidentemente, dependiendo de cómo se presente la denuncia, vamos a poder garantizar con mayor medida o menor medida pues el flujo de información, el procedimiento o incluso pues el anonimato y la confidencialidad. Pero en cualquier caso, sí, debe integrarse todo en uno a poder ser. Me pregunta alguien si vamos a poder tener acceso a la presentación después de la reunión. Efectivamente, lo que habéis ido viendo en pantallazos os lo enviaremos por correo electrónico si nos habéis dado los datos y, por supuesto, os facilitaremos un teléfono para que cualquier duda nos podáis llamar al equipo de servicios jurídicos de Forlock para
bueno, pues para preguntarnos dudas. Vamos a estar abiertos, no digo yo las 24 horas del día porque en algún momento dormiremos, pero bueno, cualquier duda que tengáis, ya sea por teléfono, ya sea por correo electrónico, nos la podéis transmitir y estaremos encantados de daros solución. Preguntan respecto que un actor no está obligado a autodenunciarse, ¿cómo aplica este hecho? Así una empresa externaliza la gestión de su canal interno. ¿La empresa gestora puede entonces estar obligada a denunciar a su cliente? Bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que, insisto, estamos hablando de una ley ordinaria y por encima de la ley ordinaria hay leyes orgánicas. Se mantiene y, de hecho, hay algún artículo de la ley cuando habla de las materias que deja fuera de la protección. Es decir, la ley expresamente recoge y permite que se guarde la confidencialidad y sigilo. Si tú contratas con un abogado la externalización del canal, de la gestión del canal, pues evidentemente estará protegido por el sigilo, por las normas de sigilo profesional. Es decir, lo que tenemos que hacer es tener muy claro con quién contratamos externamente la gestión del canal. Pero en cualquier caso, es la propia empresa la que, si conoce de un acto ilícito, está obligada a denunciarlo, pero no porque lo diga esta ley, sino porque la propia ley de enjuiciamiento criminal así lo impone. Es decir, cualquier ciudadano conocedor de un hecho ilícito está obligado a denunciarlo. Con lo cual, bueno, no es que esta ley te permita o no te permita, sino que al final es una obligación general que tenemos todos. Sujetos obligados a cumplir con prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo deben cumplir también con el canal de denuncia. Es que la propia ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo exige, sin tener en cuenta esta ley, exige que haya un canal de denuncias interno. Evidentemente, en el ámbito de la ley de prevención de blanqueo de capitales, el canal de denuncias que exige es todo aquel que recoja denuncias en esta materia. Es decir, lo que viene esta ley que estamos hablando hoy a completar es otro tipo de materias que no se recogían en normas concretas. Pero sí, contestando directamente, sí, todas las entidades obligadas a cumplir con prevención del blanqueo de capitales deben cumplir con el canal de denuncias. Es más, cualquier empresa, aunque no esté obligada a cumplir con ley de prevención del blanqueo de capitales, tiene obligación de tener canal de denuncias. En principio, no veo más preguntas. Insisto, si se nos ha pasado contestar alguna, aunque no lo veo, o si alguien no ha caído en la cuenta, en cualquier momento nos puede mandar un correo. Estaremos encantados de poder contestarlo. Y bueno, seguiremos con nuestras sesiones informativas, formativas, y es intención hacer una que no sea tan tediosa como esta de hablar de la propia ley de forma muy objetiva y que, bueno, que sirva para explicaros qué vías tenemos, cómo podemos implantar un canal de denuncias y qué podemos hacer para cumplir con la norma. Agradecido una vez más por asistir a esta presentación. Ya sé que la materia era interesante por la obligación legal, pero por la materia es un poco tostón, pero bueno, los que nos dedicamos a esto ya sabemos que no somos los mejores conversadores, pero bueno, tenemos que cumplir con nuestro papel. Un saludo a todos, quedamos a vuestra disposición y os vemos en los próximos webinars. Hasta luego.